Muy buenos días, un gusto saludarles a todos y a todas, bienvenidas. Mi nombre es Marta Santiago Ayala, directora gerente de la Asociación Mexicana de Cliente. Por supuesto, agradecerles su asistencia en este nuevo evento de AMECTOL denominado El grado de madurez de la experiencia de cliente en México, que esperemos sea de su total agrado y de su total interés. Aprovecho unos minutos para platicarles sobre los últimos y los futuros acontecimientos AMEC. Como muchos de ustedes ya sabrán, el pasado 18 de marzo hemos celebrado nuestro primer congreso anual de la AMEC, la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente, en el que tuvimos la oportunidad de festejar el Día Nacional de la Experiencia de Cliente en México. Fue un evento en el que trabajamos con un enorme entusiasmo, con muchísima ilusión, todo el equipo directivo de la asociación, los ponentes nacionales e internacionales que invitamos con el propósito de ofrecerles un encuentro que resultara pues memorable. Pues bien, he de decirles que finalmente estamos muy felices de cómo transcurrió el Congreso y sobre todo estamos muy felices por su respuesta, la respuesta de los asistentes que ha sido muy positiva y evidentemente nos anima a seguir trabajando, nos anima a todo el equipo AMEC a incluso a pensar en el próximo Congreso Anual de Experiencia Cliente en México. Por lo que, bueno, pues aprovecho para agradecerles a aquellos que nos siguieron su retroalimentación tan positiva y tan favorable. Informarles que estamos trabajando en un conjunto de iniciativas y de actividades AMEC en las que les anticipo, a modo de ejemplo, que estamos impulsando como nueva iniciativa las Masterclass AMEC. Por el momento es una modalidad evidentemente digital, y como su nombre indica, serán clases magistrales donde invitaremos a académicos expertos en experiencia de cliente de instituciones educativas de prestigio que pondrán a disposición de nuestros socios esas clases magistrales relacionadas con temas de experiencia de cliente que a todos nos interesan: KPIs, de cliente, economía de comportamiento, diseño de experiencias, etcétera, etcétera. Por supuesto, seguimos trabajando e impulsando estos eventos, los AMEC Talks. El próximo tendrá lugar en el mes de junio, pero ahora, ya sin más dilación, vamos a disfrutar de este que nos ocupa en el día de hoy, para lo cual voy a dar paso a Jenny Monsalve, CEO de CXT, empresa socia de AMEC, y será quien va a moderar el AMEC Talk, el grado de madurez de experiencia de cliente en México. Disfruten. Adelante, Jenny, cuando puedas. Muchas gracias, Marta. Y bueno, primero todos bienvenidos, buenos días. Gracias a Amex por esta invitación. Pues nosotros súper contentos de estar aquí. Digo, como socios fundadores de Amex es un honor estar acá dirigiendo esta charla del día de hoy. Y bueno, un poco, hoy vamos a tener una charla bien interesante. Como comentó Marta, vamos a hablar sobre el grado de madurez de la experiencia del cliente en México. Realmente el tema de experiencia y cliente es algo que ya tiene algunos años conversándose en América Latina, en LATAM. Realmente cuando comenzamos o cuando yo comencé en el mundo de la experiencia del cliente hace 12, 15 años atrás, en LATAM no se hablaba mucho del tema de experiencia del cliente, no se conocía. Era algo todavía que costaba un poco para las empresas materializarlo, ¿no? O entenderlo, por decirlo así, ¿no? A pesar de que ya muchos años atrás, por allí por los 80, empezó de alguna manera el concepto de experiencia del cliente cuando se introdujo el concepto de las emociones en el proceso de compra, ¿sí? Y ya después, en los años por allí, finales de los 90, ya a principios del milenio, también se comenzaba a hablar de la economía de la experiencia, ¿sí? Sin embargo, en América Latina no necesariamente ya se había materializado esto. Y bueno, hoy en día no solo se materializa o se habla ya del tema experiencia muy comúnmente, sino que ya hoy estamos hablando no solo de la experiencia, sino además del grado de madurez, ¿no? Entonces ya estamos en otro nivel conversando ahora sobre este punto. Y para esto, que es la charla de hoy, vamos a tener a unos grandes invitados.
La verdad es que va a estar muy, muy buena esta charla. Voy a empezar a presentarlos, ¿sí? Voy a comenzar por las damas. Tenemos a Elia Santillán. Ella es la directora regional de Atento México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de las BPO y CRM. Se desempeñó como directora regional de operaciones de Atento. También fungió como directora de negocios de Atento para BBVA. Y este año, 2021, Elia ha sido nombrada por la revista Expansión como una de las 100 mujeres más poderosas de los negocios en México, ocupando el puesto 70. Elia, bienvenida a Amex. No, muchísimas gracias. Buenos días a todos y un gusto estar aquí con ustedes en AMEC. Buenos días. Gracias, gracias, Elia. Ahora vamos a conocer a nuestro siguiente invitado, Emilio Lang. Emilio Lang es el actual Chief Customer Officer en Unifin Financiera. Es un ejecutivo con amplia experiencia en servicios financieros globales, desarrollo de operaciones de negocio en diferentes países de América Latina y en Estados Unidos. Lleva más de 30 años de experiencia, 20 años en el área de negocios y 10 años desarrollando estrategias y manejo de clientes. Hace diseño de experiencia, de calidad, NPS y transformación cultural de las empresas. Emilio, bienvenido. Un placer tenerte esta mañana acá con nosotros. Muchas gracias, Jenny. Buenos días a todos. Es un placer. Gracias, Emilio. Y por último, pero no menos importante, Ernesto García Gómez Muriel. Él es el director de innovación de Banca Mifel. Es el responsable del área de CRM y de experiencia al cliente, así como de las iniciativas de los modelos de información y desarrollos digitales. Cuenta con estudios de economía, administración de negocios en México y en el extranjero. Es profesor de la licenciatura de Economía Aplicada y Economía Digital. Cuenta con experiencia en el sector público, privado y en centros de investigación en temas de economía, finanzas y capital humano. Ernesto, bienvenido. Muchísimas gracias, Jenny, por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, y sin más preámbulos, comenzamos nuestra conferencia el día de hoy, nuestra charla del día de hoy. Y para iniciar esto, me gustaría primero que habláramos de conceptos, porque muchas veces ocurre con alguna frecuencia que a lo mejor las personas pueden confundir lo que es medir la experiencia del cliente y el nivel de madurez de la experiencia del cliente, ¿no? Son dos conceptos distintos y que además tienen utilidad diferente, ¿no? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es el índice de madurez de experiencia del cliente y qué lo compone? Si les parece, comenzamos por Elia. Vale, muchas gracias. Bueno, para mí, ¿qué es el índice de madurez? ¿Para qué sirve? Sirve para evaluar el estado de las estrategias de la experiencia de cliente en las compañías, con el objetivo de ¿qué? De conocer las necesidades de nuestros clientes finales, sus canales preferidos, si estamos cumpliendo o no con sus expectativas. Y como resultado de medirlo, de conocerlo, podemos ajustar nuestras estrategias o no que corresponden a los objetivos que tenemos como compañía. Yo les diría que algo muy importante es ofrecerle, ideal es ofrecerle a los clientes finales los diferentes canales que tenemos para atender sus solicitudes. Y no solo ofrecerle los canales, sino ya que le ofrecemos los canales, identificar cuáles son los canales de más uso, de más utilidad para nuestros clientes. Y adicional a ello, potenciarlos, porque al final podemos tener qué canales, ya te ofrezco los canales, identifico cuáles son los que tienen mayor uso, pero cómo hago esa potencialización para tener una mayor tipología, una mayor resolutividad de cara a estos canales. Algo muy importante, y creo que es parte de cómo evolucionar y cómo medir, tenemos que medir las cosas, y en cada canal tenemos que medir si estoy dando un nivel de satisfacción, que lo decías, que es diferente, si estoy satisfaciendo, si estoy dando un tiempo de atención correcto, si lo estoy atendiendo con agilidad o estoy dando la respuesta con agilidad, si lo estoy haciendo también con eficiencia de cara a la expectativa del cliente.
Y esto nos va ayudando cada vez más las automatizaciones, cómo potencializamos cada vez más estos canales. Para mí eso es el índice de madurez en ese sentido. Perfecto, gracias, Elia. Y a ver, Emilio, ¿qué nos puedes decir del concepto de la madurez, el nivel de madurez de experiencia del cliente y qué lo compone? Sí, por supuesto. No podría estar más de acuerdo con lo que comenta ahora Elia. Estamos en un mercado cada día con clientes mucho más sofisticados. Entonces, pues tener un modelo de medición que al final es un marco de referencia que nos ayuda a identificar pues, las áreas de mejora o de desarrollo que la misma experiencia del cliente recaba a través de las mediciones y del feedback, pues nos deja muy claro qué es lo que tenemos que empezar a trabajar. Una de las cuestiones que al final tenemos, y sobre todo en Latinoamérica, que comentabas, Jenny, al principio, es el tema de la cultura organizacional. Entonces, es muy importante, evidentemente, si algo se mide es para mejorarlo. Y bueno, si esto lo adoptamos desde el senior management y luego vamos involucrando a todos en las empresas, empoderando a los equipos a la toma de decisiones y demás, pues bueno, vamos agarrando esos niveles de madurez. Hay quienes hoy discuten si los niveles de madurez son 3 o son 4 o 5, ¿no? Hay quienes te dicen, pues puede ser principiante, medio y avanzado. ¿Dónde estamos? Creo que la comparación empieza primeramente con la misma empresa para después entrar en una competencia y empezarnos a medir. Pero independientemente digamos, de la definición de los niveles, porque hay quienes hablan de un nivel innovador también, wow, o sea, es una maravilla. Creo que la cultura organizacional es algo que tiene que estar presente y medirse también. El journey del cliente, desde luego, en la interacción que existe con los clientes y, por supuesto, la métrica o las métricas que se van adoptando. Perfecto, Emilio. Y tocaste un punto bien importante, que es el tema de la cultura, ¿no? Como tú bien lo dijiste, podemos tener diferentes niveles de madurez y eso es cierto dependiendo del estudio, del índice que se esté usando, como tú bien lo mencionaste, pueden decir que a lo mejor empieza desde principiante, experto, innovador, podemos tener diferentes niveles, pero a la final lo que está importando y como dices tú es el tema de la cultura, ¿no? Si no tenemos en la organización una cultura centrada en el cliente, pues poco hacemos con el nivel de madurez que pueda tener la organización, ¿no? Perfecto. Ernesto, ¿qué nos puedes comentar de este concepto de el nivel de madurez de la experiencia del cliente? Mira, Jenny, yo creo que Elia y Emilio lo escribieron muy bien, entonces creo que a mí lo que me gustaría agregar es que esto es parte de un contexto en el donde estamos, que estamos buscando medir todo, ¿no? Estamos en una era, en una situación donde queremos cuantificar hasta lo que no es cuantificable, ¿no? Y yo creo que es precisamente el reto, ¿no? Creo que aquí todos podemos relativamente fácil medir el tiempo de respuesta en un call center, ¿no? Pues antes me tardaba 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos, 5 segundos, y ese es un indicador de experiencia del cliente frío, numérico, fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, un índice de satisfacción, ya después de esa llamada, ¿el cliente quedó satisfecho? No. Me dice que sí, realmente quedó satisfecho, si me lo dice a lo mejor por pena, porque no me quiere decir que no quedó satisfecho, ¿no? Y a lo mejor la forma de medirlo es donde está ese reto, ¿no? Entonces yo creo que lo que es importante para mí señalar y complementar con lo que decía, que habían explicado ya muy bien mis colegas, es que pues estamos en esa dinámica, ¿no? Y creo que es un proceso de descubrimiento, no es un proceso finito, ¿no? Va a ir cambiando, va a ir mutando en la medida en que la experiencia del cliente se vaya haciendo más sofisticado. Y justo retomando este tema de la cultura, ¿no? Me parece que a veces pensamos en este índice como midiendo la última milla, ¿no? La parte que tiene que ver el cliente, lo que me dice el cliente, cuando debería ser mucho más largo el proceso, incluir gente dentro de la empresa, proveedores externos, reguladores, autoridades, o sea, creo que empieza a ser cada vez un índice que se va haciendo más complejo y más amplio, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría dar como contexto es eso, ¿no? Que es parte de todo este proceso de métricas de eficiencia, de productividad, de calidad, de servicios, donde pues, estamos buscando en esta sociedad ya tan sofisticada y cuantitativa que tenemos, pues, medirlo y asignarle un número, ¿no?
Sí, y muy cierto, Ernesto, suele ocurrir ahora que tenemos como esa sensación de quererlo medir todo, y es cierto. Y creo que por eso la siguiente pregunta toma bastante relevancia, que es entender por qué realmente es importante que lo conozcamos, más allá de que lo estamos midiendo, como dice Ernesto, decir, pues sí, ¿no? Yo tengo un nivel de madurez dentro de la organización, lo estoy midiendo, o tengo claro en qué escalafón estoy, pero más allá de eso es, ¿por qué es importante que las organizaciones conozcan el nivel? O si realmente es importante, ¿para qué nos sirve que en una organización conozcamos esto, ¿no? Entonces, Eli, a ver, ¿qué nos puedes comentar de esta parte de la importancia de tener ese nivel de madurez, de conocerlo, ¿no? Fíjate, Jenny, que como lo decíamos, por un lado es importante conocerlo, pero ¿por qué se vuelve importante tenerlo como conocimiento y tenerlo en medición, ¿no? Yo te diría que es muy importante para todas las compañías, para todos nosotros, principalmente porque una compañía que no cuente con una estrategia de CX tenderá a perder clientes, ¿no? Y a oportunidades de crecimiento, ¿sí? Tiene más base en los resultados. Y yo lo enfocaría en dos líneas. La primera, porque si no atendemos las inquietudes de los usuarios, de nuestros clientes finales, esto puede significar una bomba de tiempo porque dejamos ahí las cosas pendientes y no atendemos cuáles son esos requerimientos, esas nuevas necesidades. Y por otro lado, el número dos, pues yo creo que te diría que a ninguna de nuestras empresas nos gustaría estar envueltos en alguna crisis, ¿no? Que dañaría nuestra reputación, dañaría realmente nuestros negocios, ¿no? Entonces, para mí esas dos líneas son muy importantes, por eso es que es importante, porque va directamente correlacionado a los resultados de la compañía. Perfecto, Elia. Sí, y tocaste también allí un punto sensible, la estrategia de la experiencia del cliente, ¿no? En este punto que a veces puede ocurrir de que decimos, sí, somos una organización centrada en el cliente, pero a lo mejor no hay estrategia, o esa estrategia no está basada también en un punto de cultura, ¿no? Que es parte de lo que también conversábamos ahorita. Y a ver, Emilio, ¿qué para ti es importante de que las organizaciones conozcan este nivel de madurez, ¿no? Y por qué realmente es importante? Desde luego, Jenny. Bueno, en un principio comentaba que si se mide algo, pues definitivamente es para accionar sobre esa medición. Evidentemente, buscamos que exista dentro de esa estrategia que comentaban ahora, pues que se mida en los diferentes canales, en los diferentes momentos, el journey completo del cliente, cuál es la interacción, etcétera. Hay un ejercicio muy fuerte previo, digamos, a las mediciones. Es importantísimo tener la información, pero ya que se tienen las mediciones, al final lo que estamos buscando es que en todo ese accionamiento que se tiene para, digamos, corrección o mejora de los procesos, etcétera, se vea monetizado en los estados de resultados. Entonces, no puede estar disasociado el tema cultural del tema métrica cliente o de la experiencia del cliente de la estrategia general de la empresa. Entonces, se ha convertido este tema que tú comentabas, ¿no? Que en LATAM pues ha llevado algún tiempo llegar a un punto en donde ahora hablemos de madurez. Lo importante desde mi punto de vista es que sí tenemos data que vamos incorporando, vamos teniendo accionamientos para mejora, pero al final del camino no está disasociado de la estrategia general de cada empresa. Entonces, se ha vuelto parte fundamental el tema de CX en las compañías, en las instituciones financieras, que es donde particularmente yo tengo experiencia, y pues cada día va teniendo mucho más relevancia esto, ¿no? Este conocimiento y estos modelos de medición. Perfecto, Emilio, muchas gracias. Y sí, qué buen punto, ¿no? Esa correlación que debe existir entre la madurez, ¿no? Y realmente tanto el ROI del negocio como la estrategia, ¿no? Son elementos que deben estar alineados y que deben ir en conjunto dentro de la organización para que realmente logremos tener un programa, por decirlo así, exitoso, ¿no? Ernesto, a ver, ¿qué nos puedes comentar sobre esta importancia del nivel de madurez?
Mira, yo creo, Jenny, que es sumamente importante. Yo creo que si en este momento no lo es la experiencia del cliente, no estamos muy lejos de que la experiencia del cliente norme todo. En otras palabras, no vería yo cómo vamos a tener un índice de eficiencias, un índice de calidad, de responsabilidad social, ambiental, que no esté relacionado con una buena experiencia del cliente. Tenemos cada vez más clientes mejor informados, más conocedores, más exigentes, más sensibles, más interesados y sobre todo que nos evalúan y exigen en más dimensiones que en nuestro caso que la financiera, ¿no? O sea, ya no es un tema nada más de cómo me estás dando mi servicio financiero, sino cómo ese servicio financiero toca otras áreas y otros componentes. Entonces, para mí la importancia es esa. Yo creo que vamos a llegar a un momento donde esa experiencia del cliente, ese éxito en la experiencia del cliente va a normar todo lo demás, ¿no? Y quizás este índice, además de tener una correlación muy alta con otros indicadores de las empresas, pues va a estar relacionado con cosas ajenas a las empresas, ¿no? Entonces, para mí está en camino, te digo, si no lo es ya, de volverse el indicador, ¿no? Sí, sí, perfecto, Ernesto. Y es así, digo, que qué bueno que lo mencionas, que ya en muchos países en el mundo el nivel de madurez o el grado de madurez de experiencia del cliente es como, voy a decirlo así, una métrica básica, un indicador básico, por decirlo así, que tienen dentro de las organizaciones para saber qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Hacia qué camino tengo que ir o qué pasos tengo que dar para subir en ese siguiente escaloncito, ¿no? De la madurez. Y ya muchas organizaciones han logrado ver el retorno de ese subir de escaloncito dentro de ese nivel de madurez. Y justamente por eso, una de las cosas que quiero preguntarles y que creo que aquí todos van a estar muy, muy atentos en esto es, vamos a hablarlo ahora por sector, vamos a segmentarlo por cada uno de los sectores. Es cuál es el grado de madurez que ustedes consideran que tiene la experiencia del cliente en México en cada uno de los sectores que ustedes representan. Por ejemplo, Emilio, en el sector financiero en México, ¿cómo consideras tú, cuál consideras tú que es el grado de madurez de la experiencia del cliente en México? Eh, Mira, agradezco la pregunta porque así como en algunas definiciones creo que hay muchos Méxicos o diferentes Méxicos, en las instituciones financieras pues sí tenemos diferentes tipos de madurez y experiencia. Evidentemente hay instituciones financieras que tienen muchísimo más tiempo involucrándose en este tipo de métricas y no solo midiendo, pero desde el diseño de los productos y servicios que se ofrecen, evidentemente consideran al cliente, que eso es maravilloso. O sea, yo no veo que alguien diseñe algún producto o servicio para un cliente que lo haga desde el escritorio y a la hora del user experience, esto se convierta en una pesadilla, ¿no? Pero así como cada día va ganando terreno estos conceptos y en este sentido en las instituciones financieras, creo que hay aún mucho camino, hay un largo camino por recorrer. Hay dos factores para mí que son fundamentales y que desde luego las instituciones financieras buscan, como cualquier otra empresa, ¿eh? O sea, no solo bancos o financieras, pero el tema de rentabilidad, que es básico, elemental, y el tema de crecimiento, el número de clientes y el desarrollo de estos. Ahora, el tema es que no debería o no debe nunca contraponerse el buscar esa rentabilidad a costas de la experiencia del cliente. Entonces, creo que estamos todavía en un camino, digamos, en algunos casos incipiente, pero hay mucho más ruido positivo alrededor de de estas métricas y de este concepto de poder incorporar cada día más al cliente a los resultados o a las definiciones de estrategia. Entonces, creo que en las instituciones financieras en México vamos avanzando, no estamos ahí todavía, necesitamos algún tiempo, sin más, un pelín para poder estar todos, digamos, a un nivel donde podamos hablar de lo mismo, pero estamos en camino de, creo. Perfecto, Emilio, muchas gracias. Sí, y es una buena, digo, visión de donde estamos hoy, pero con ese futuro de que sí estamos mejorando, ¿no? De que estamos en ese proceso de evolución. Y aquí hay un sector que
que también es bien interesante, que es el de los call centers, el del BPO, porque es también una parte importante de la experiencia, porque son quienes nos ayudan a entregar la experiencia en las organizaciones, forman pilar fundamental en el tema de las experiencias, y por eso también me da mucha curiosidad, Elia, ¿cómo ves tú el nivel de madurez de la experiencia del cliente en México en el sector específico en el que tú te encuentras, ¿no? Vale. Muchas gracias, Jenny, por esta pregunta y porque hablamos ya de la industria del CX o la industria del BPO, que hoy así ya está siendo reconocida en el mercado. Y yo te diría que siempre hay oportunidades de crecimiento, de seguir evolucionando el indicador, el CX, pero yo diría que nos encontramos en buen nivel. Ya en específico en la industria del BPO, tú lo comentabas, del BPO, nos vemos como un canal, un brazo derecho de cara a toda esta experiencia de cliente. La industria del BPO ha seguido creciendo, los servicios tercerizados en la experiencia del cliente han alcanzado 10.46 mil millones de dólares de ingresos durante el 2019, tanto en América Latina como en la parte del Caribe. Eso habla ya de lo que es la industria del BPO y cómo eso correlaciona con la experiencia del cliente. Año siguiente se ha venido creciendo en 0.5% interanual. Eso habla de que es una industria nuevamente creciendo con base en la experiencia del cliente también. Y específicamente en México, en el mercado mexicano, se han tenido tasas positivas de crecimiento en esta industria a niveles del 3.8% en la parte local y un 3.7% en la parte ya de dólares, ¿no? Que aquí me gustaría decir algo muy interesante, porque realmente la experiencia de cliente y este sector del BPO no solo trabaja en el mercado local, trabaja también para un mercado de nearshoring, ¿no? de clientes cercanos culturalmente, y hoy gran parte de estos ingresos, hablamos de alrededor del 40% de los ingresos de la industria del BPO, viene de este mercado de nearshoring. Entonces, otra vez, relacionamos cómo viene evolucionando, viene creciendo, y hoy es un referente esta industria del BPO para la mejora de la experiencia del CX en el cliente, ¿no? Ese sería para mí hoy el estado de madurez. Perfecto, Eliana, muy, muy interesante. Y ahora vamos a tocar un sector que, si bien ya Emilio lo comentó un poco, Ernesto, me gustaría ahora que profundizáramos en la banca, que es un sector bastante tradicional en México y que además ha tenido bastantes retos. Yo creo que ha sido retos muy interesantes lo que la banca ha tenido con respecto al tema de la madurez de la experiencia del cliente. Entonces, ¿cómo ves tú, Ernesto, el grado de madurez de la experiencia del cliente en México para la banca específicamente? Mira, como lo dijiste muy bien, Jenny, es un segmento tradicional. Y ahí me gustaría complementar lo que mencionaba Emilio, yendo un poco a la esencia del sector y a la esencia de la regulación. O sea, la regulación bancaria es básicamente una regulación que protege al cliente, ¿no? Es una regulación, va a sonar un poco contradictorio, pero es una regulación para la experiencia del cliente. O sea, a final de cuentas, la esencia de muchas de las cosas que nos norman tienen como fin, pues, proteger al cliente y los activos financieros que tiene el cliente, ¿no? Y partiendo de eso, yo creo que en este sector, como en muchos otros, pero sobre todo en este sector, Jenny, enfrentamos una de estas retos, paradojas, donde ofrecerle al cliente una experiencia muy segura, muy formal, muy robusta, muy profesional, quizás en algunas ocasiones se enfrenta con ofrecerle una experiencia amigable, fácil, rápida, útil, ¿no? Y ahí es donde nosotros en la banca pues siempre estamos en este reto donde no es tan lineal y donde no todo va sumando, porque a veces ser sumamente formales y ofrecer seguridad al máximo, pues implica costos de transacción y tiempos que el cliente podría no estar de acuerdo. Sobre eso yo creo que ha habido avances y se ha logrado que también en este ambiente que estamos de personalización, de flexibilidad, de experiencias diseñadas para cada tipo de cliente, pues que cada cliente pueda, junto con el banco, validar ciertos parámetros en su experiencia, ¿no? Decir, bueno, mira, para ciertos montos podría ser un retiro inmediato sin mayor autorización, para mayor montos o montos más grandes, sí necesitaría pues hacerlo con estos filtros o con estos candados o con esto. Entonces, me parece que hay mucho por hacer, hay mucho por mejorar. Ahí, sin duda, el lugar de donde venimos claramente pues, nos ayuda en que en esencia buscamos
siempre tener cuidado de la responsabilidad que nos dan nuestros clientes. Y en ese sentido me parece que gracias a la tecnología, digitalización de procesos y a todas estas herramientas con las que ahora contamos, podemos ir de la mano con cada uno de los clientes diseñando cómo quieren o cómo queremos juntos que sea esa experiencia para que en la parte que necesiten que seamos ágiles, eficientes y rápidos lo podamos ser, y en la parte que necesiten que seamos como muy rígidos, muy seguros, muy formales, podamos serlo también. Entonces, yo creo que no estamos cerca de llegar a la madurez ideal. Creo que nos falta todavía un recorrido. Es un sector que está viviendo disrupciones diarias. Diarias se escucha un nuevo producto, una nueva experiencia, un nuevo servicio, una nueva empresa. Es un tema ya donde, pues, con la globalización que existe, la gente está muy expuesta como clientes a prácticas, servicios y cosas que existen fuera de México. Entonces ya el grado de exigencia y de necesidad de evolución es muy alta, ¿no? Pero bueno, creo que a la par que eso, podría decir con tranquilidad que yo creo que la banca, en ese alcance que está logrando, pues me parece que tiene como insignia la experiencia del cliente, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía hace rato, o sea, yo creo que llegando a una experiencia del cliente que te dé la calidad que esperas, con la seguridad que esperas, pues yo creo que es a lo que se aspira. Ernesto, y acabas de comentar algo, yo creo que muchas empresas en general en el sector financiero se preguntan cuál es la fórmula mágica entre la seguridad, la formalidad y la flexibilidad y la agilidad en el sector, ¿no? Que creo que es uno de los grandes retos y que allí creo que la innovación juega un papel muy importante, pero ya después vamos a hablar de ese punto, más adelante vamos a hablar de eso justamente porque sé que muchas personas del sector se preguntan eso, ¿no? Esa fórmula mágica de cómo hacer ese equilibrio, ¿no? Entre esos dos mundos. Y justamente por eso queremos, yo creo que tocar entonces el tema sobre esos factores que realmente afectan ese nivel de madurez, ¿no? Ya Ernesto algo comentó, pero me gustaría profundizar en eso para que las personas que nos están aquí escuchando, que aprovecho a invitar a todos los que nos acompañan el día de hoy, que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Aprovechemos esta gran audiencia que tenemos el día de hoy, estos grandes panelistas que tenemos también el día de hoy, para que le puedan hacer todas las preguntas. Al final de la charla, si nos quedan unos minutitos, vamos a tomar preguntas de la audiencia, así que adelante. Entonces, bueno, retomando el punto, ¿qué les parece si conversamos sobre esos factores que pueden afectar, ya sea de manera positiva o negativa? Ya ustedes me dirán, ¿verdad? El nivel de madurez de la experiencia del cliente específicamente en México, ¿no? Ernesto, si quieres, aprovechando que venimos hilando el tema, comienza tú. ¿Qué nos puedes contar de esos factores? Mira, yo creo que, a ver, hay muchas cosas. Para mi opinión es la información, y la información que involucra tecnología, internet, globalización. O sea, la verdad es que lo que tenemos acceso ahorita de prácticas, tú te metes a un buscador, pones una pregunta, para el caso de México, te saca de otras cosas en otros países, entras a un foro, un blog, donde quieres ver cómo te resuelve una situación, ya hay opiniones de otros países. Entonces, me parece que ya ahorita, digamos que esta definición de la experiencia del cliente se afecta todos los días, o sea, está cambiando y está mutando. Me parece que hacia bien, porque en la medida en que hay más información, yo creo que mientras más información haya, pues deberíamos de poder tomar mejores decisiones. Entonces, me parece que para mí el gran motor de estos cambios, de esta exigencia, es eso, ¿no? La facilidad con la que ahora podemos informarlos, la velocidad con la que ahorita podemos estar expuestos a mejores prácticas. Y algo que mencionaba antes, Jimmy, yo creo que ya la experiencia del cliente en el sector financiero no nada más nos comparan con otras empresas del sector financiero. Ya lo que nosotros ofrecemos, la gente la compara con una empresa de retail, una empresa de entretenimiento, un restaurante, un hotel. O sea, ya esperamos que lo que el cliente considera que es top o una experiencia plena se replique en otros lados, ¿no? Entonces, para mí creo que esa parte de información, de conocimiento, de exposición a tantas cosas es lo que está definiendo esta necesidad de experiencia. Perfecto, Ernesto. Sí, tocaste un punto allí en la tecnología, como bien lo dices, a la que estamos expuestos hoy, ¿no? Cómo eso hace que todo cambie en la experiencia y de que no solo, como tú bien lo dices, nos comparen con la de aquí de México, sino la de cualquier otro país, y no solo en nuestro sector, sino cualquier otro sector, ¿no?
que realmente pues las expectativas del cliente terminan siendo en función a las experiencias que él ha vivido y que ha tenido, sea de nuestro sector o no sea, o sea de nuestro país o no lo sea, ¿no? Nos vemos de alguna manera expuestos a eso, ¿no? Emilio, ¿qué nos puedes comentar respecto a estos factores que tú consideras que son los que afectan positivo o negativamente la experiencia, ¿no? O el nivel de madurez de la experiencia? Por supuesto, Jenny. Me voy a continuar con algo que comentaba Ernesto ahora, que me parece muy interesante. El tema, cuando empezamos a hablar de servicio a clientes y lo cambiamos por el concepto de experiencia, el tema de servicio es justamente lo que el cliente termina por no recibir. Entonces, el cliente está buscando una experiencia, por eso la asociación que decía Ernesto, ¿no? Ahora con otras empresas que no son solamente del sector financiero. Para mí hay 5 factores que determinan para bien o para mal esta afectación en México. Y uno de ellos, al principio lo mencionaba, es el factor cultural. El desconocimiento primeramente del customer experience. Hay gente que dice, bueno, no quiero que se mida o buscar que otras áreas sean las responsables, ¿no? ¿Por qué mi área? Yo no tengo por qué estar medido en función de esto. La economía o la macroeconomía, por supuesto, es otro factor. La relevancia por industrias. Hay industrias que han ido surgiendo o que cada día van tomando más fuerza, más relevancia, o que son por temporalidades, ¿no? Factores externos, por ejemplo, esta pandemia que nos ha atacado durísimo. Y desde luego, un tema súper importante que son los colaboradores los empleados de las empresas. Creo que centrarnos en los esfuerzos en temas de digitalización, user experience e innovación es lo que va a hacer la gran diferencia para de hoy en adelante. Muchas gracias, Emilio. Y Elia, ¿qué nos puedes comentar de estos factores que consideran tú son los que afectan la madurez de la experiencia de cliente en México? Gracias, Jenny. Fíjate que me gustaría comentarlo, complementar un poco y la vamos a estar más de acuerdo con lo que tanto Ernesto y Emilio mencionan. Yo creo que cada vez la experiencia, cómo nos comparamos, ya no solo la banca, los diferentes sectores, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Porque al final yo lo que visualizo es que ya todas las compañías se han percatado de la importancia de contar con esta estrategia de CX, ¿no? Y que ello le va a ayudar a mantenerse competitivos en el mercado, que tiene una correlación directa. Recientemente les quiero compartir datos de una encuesta de SuperOffice, ¿no? Que lo que hizo a grandes profesionales hizo una encuesta y señala casi con un 46% que la prioridad hoy de las compañías es el customer experience. O sea, ya pasó a ser el número 1 dentro de las prioridades en las compañías, quedando como segundo lugar en aproximadamente un 34% el producto. Pasó a ser ya la experiencia, el producto, y en un tercer lugar, aproximadamente con un 20%, el precio. Entonces, eso habla de hacia dónde nos estamos orientando y qué es lo que estamos viendo como compañías y cómo correlaciona directamente en este sentido. Y también otra práctica que hay, otra estadística que hay que nos ha dado una correlación, es que toda compañía que invierte en CX ve unos resultados positivos, a lo mejor no inmediatos en el primer año, pero sí se ha identificado el duplicar el negocio en al menos los siguientes 3 años. Entonces, otra vez, habla de cómo priorizamos, cómo enfocamos y qué es lo que esperamos como resultados. Perfecto, Elia, sí, y bien interesante el estudio que nos comentas y que ya empezamos a ver de que la experiencia del cliente forma parte importante, ¿no? de este proceso. Eso también habla del grado de madurez que estamos teniendo, ¿no? El hecho de que ya estamos reconociendo la experiencia del cliente que como un factor importante en las organizaciones y además nos estamos dando cuenta de ese crecimiento que genera en la organización, tener una cultura centrada en la experiencia del cliente. Eso también habla de que estamos en un nivel de madurez, quizás, como dice, un poquito más arriba, vamos creciendo o vamos subiendo en esa escalera de madurez en México, ¿no? Y justo hablando de ese punto, de esa cultura centrada en la experiencia del cliente, quisiera tocar un tema que a veces
vaya, se nos olvida o lo damos por hecho, pero que es la base de la experiencia del cliente, ¿no? Y qué es la experiencia del empleado, ¿no? Porque a la final la experiencia del cliente la entregan las personas que están allí, ¿no? Como en el caso, digo, totalmente representativo de las BPOs, a la final, pues esas personas que están allí son las que están entregando la experiencia. Y una de las partes o uno de los pilares fundamentales o la base de la experiencia del cliente es qué está pasando con nuestro empleado, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles, en su opinión, ¿qué papel juega la experiencia del empleado en un nivel de madurez de CX de una organización? Y si quieres, Elia, comenzamos contigo, casualmente que toqué ese sector. ¿Qué papel juega la experiencia del empleado? Fíjate que es una pregunta muy interesante y lo acabas de definir perfecto. Es la parte medular del servicio. Yo creo, y ahorita comentaré un poco más con respecto a la tecnología que lo ha comentado también mis padres en esta conferencia, pero las personas son quien dan el servicio ya que se requiere como esa calidez. ¿Qué buscamos en las personas? Que tengan esa calidez, que tengan esa profesionalización, que tengan esa capacitación, que les demos el ambiente para que estén a gusto con el medio ambiente en donde están operando. Y lo decía también Emilio, ¿no? Yo creo que la pandemia nos llevó hasta un siguiente paso, porque ya no solo es tener profesionales con las características, capacitados, brindándoles todo lo que se necesita, sino fuimos un poco más allá, nos demandó transmitirles seguridad a nuestros empleados, ¿no? De cara a que ellos vieran que realmente cumplíamos con las medidas de seguridad y salud para que también pudiéramos transmitir y pudiéramos continuar con esta experiencia. Pero no solo somos las personas, yo creo que las personas las hemos evolucionado en que den una atención cálida, pero acompañándolas de herramientas, ¿no? Y creo que en eso comentaba ahí muy bien Ernesto, cómo seguimos evolucionando con la tecnología, con las soluciones digitales que pasan a ser una herramienta de la propia persona, buscando que la mejor experiencia del cliente, ¿no? Porque no solo es la atención, sino cómo lo acompaño con esas herramientas para tener la mejor solución con el menor tiempo o con una transaccionalidad que le permitamos, y eso se conjuga, y hablo de personas ya con herramientas que puedan transformar esa experiencia. Por eso se vuelve muy importante, y hoy la industria, por ejemplo, del BPO a nivel de México, hablamos que en todos los contact centers tenemos 560,000 estaciones y hablamos más o menos de 700,000 empleados en este sector, ¿no? Por ello, para mí es una parte medular, Jenny, la verdad, y si lo acompañamos de soluciones digitales, la tecnología se vuelve mucho más potente. Muchas gracias, Ley. Sí, te digo, en el sector en el que representas, pues sí, es parte fundamental de esto, ¿no? Que igual en todos los sectores sigue siendo evidentemente esa base, ¿no? Emilio, ¿qué nos puedes comentar con respecto a este papel que juega la experiencia del empleado en ese nivel de madurez, ¿no? Por supuesto, Jenny. Mira, los empleados al final del camino son el primer nivel de contacto, son a quienes deberíamos las organizaciones conquistar. Es decir, los colaboradores son determinantes para que la experiencia del cliente pues sea óptima. La inversión en la formación, en el tema de soft skills para ellos, el crear conciencia. ¿Qué sucede si hago algo o si dejo de hacerlo? ¿Cómo impacta esto en la experiencia final del cliente? Cada vez está mucho más mencionado esto de las experiencias wow, ¿no? En todos lados hoy es experiencias wow. Estas son diseñadas y son puestas en marcha por los colaboradores, por los empleados. Entonces, creo que tenemos que empezar por casa y antes de tener una experiencia fundamentalmente basada fuera en el cliente final, pues la experiencia de usuario, la experiencia del cliente interno se torna esencial, fundamental. Creo que a partir de lo que nuestros mismos colaboradores nos van diciendo, se vuelven la voz del cliente al final del camino. Ellos son ¿no? El voice of the customer, y al final ellos son quienes primeramente tendrían que ser los promotores de la empresa y los promotores del servicio o el producto que cada compañía tiene, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Emilio, por
por esa visión. Y Ernesto, ¿qué nos puedes decir tú de este papel de la experiencia del empleado, que como vemos está totalmente relacionado con el nivel de madurez que pueda tener una empresa en la experiencia, ¿no? Mira, completamente relacionado, Jenny. Yo creo que, a ver, un sistema es tan eficiente como el menos eficiente de sus componentes, ¿no? Entonces yo creo que en el nivel de competencia en el que estamos y de exigencia en el que nos encontramos, ya estamos pues como atletas olímpicos, o sea, peleando por el último segundo, por el último, o sea, ya el margen para llevarse un cliente es muy corto. Entonces es importantísimo ser completamente consistentes en todo el proceso. Y también, como decía ahorita Emilio, con mucha razón, o sea, ya esta parte donde el ejecutivo del banco cierra el banco, sale y ya no se asocia con el banco, pues eso no sé si algún momento existió, pero ya se acabó, ¿no? O sea, no podría uno dar una cara como funcionario de un banco, por ejemplo, una sucursal, como una persona ética, correcta, formal, y fuera del banco dar una imagen completamente diferente, ¿no? Ya de nuevo, esa experiencia del cliente parecería que opera 24/7, ¿no? O sea, es constantemente la presencia, la marca, las experiencias, los comentarios que hay en redes sociales. Entonces es importantísimo que todo el equipo, que todos los procesos estén completamente alineados, que sean consistentes. Y en ese sentido, y tomando un par de preguntas que aparecieron ahorita en el foro, yo creo que el tema también es la rentabilidad, que la organización entienda. La pregunta es si una experiencia de cliente no rentable es válida. Yo creo que sí, porque me parece que una experiencia del cliente plena y buena eventualmente va a ser rentable. Yo creo que la pregunta es si se vale que no tenga un retorno o un rendimiento inmediato y que a lo mejor sea una inversión que se tiene que ir construyendo más a largo plazo. Y el otro tema, también ligado con una pregunta del foro, que yo creo que también es muy importante para los empleados, es que tengan la capacidad de escuchar, que no nada más sepan de 3 niveles de distancia o de la gente en sucursales que el cliente está satisfecho o que el cliente le gusta la relación que tiene con él, sino que sean partes de, que escuchen audios, que escuchen, que vean correos, que lean, que se informen, que puedan ellos hacer visitas para que se vayan sensibilizando de cómo los procesos que ellos están desarrollando, al final de cuentas, se materializan en esa experiencia y sean conscientes, que se pongan un poco con empatía en los pies del cliente, en todos los niveles. Sí, Ernesto, y justo que mencionas eso, nosotros, digo, en CXC siempre le digo al equipo es, la final experiencia no la da un monstruo, no la da un edificio, la damos nosotros, ¿no? Que somos las personas que estamos aquí todos los días ayudando a los clientes en su estrategia de experiencia, ¿no? Pues a la final no lo va a dar alguien más, ¿no? Entonces, es parte importante de este proceso, evidentemente, como tú bien lo mencionabas, Ernesto, que las personas, voy a llamarlo así, pues tienen la camiseta puesta de eso, al entender esa importancia, que a la final para el cliente a lo mejor es, oye, es Ernesto, pero Ernesto representa a una organización, ¿no? Y te pueden preguntar estando tú en una reunión en donde sea, ¿no? Entonces eso sigue estando, como tú bien lo dices, 7/24. Y también les recomiendo a todas las personas que están aquí que utilicen, hay una técnica muy sencilla que yo siempre recomiendo a todas las organizaciones con las que trabajo, que se llama los directores un día con el cliente, ¿no? Y es que pongamos a todos los directores de la organización, a los altos ejecutivos de la organización, como bien le decía Ernesto, a escuchar al cliente, atenderlo, a que le toque resolverle un caso al cliente para que además vean lo difícil o lo fácil que puede ser para el que está ahí frente al cliente resolverlo, ¿no? Para que veas lo que vive él como empleado de si es fácil, si es sencillo, tiene la información, realmente lo estoy ayudando a que responda rápido, a que responda a tiempo, a que pueda entregar una buena experiencia. Siempre les digo a todos que hagan esa práctica, la verdad funciona muy, muy, muy bien, es algo muy usado y que puede aportar mucho en una organización, ¿no? Y justo hablando de este punto, cuando hablamos de la experiencia del empleado, también tocamos un punto importante y que a mí me gustaría, Ernesto, que nos ayudaras, es en tu rol como director de innovación en un sector, como ya lo hablamos, tan tradicional en México, que una de las cosas que a veces nos cuesta es tener dentro de la organización o dentro de los empleados es un pensamiento de innovación, una cultura de innovación. ¿Qué consideras tú que aporta la innovación, tú como director de innovación, qué aporta la innovación en ese nivel o en ese grado de madurez de la experiencia del cliente en México? En nuestro caso, Jimmy, yo te diría que lo que aporta básicamente es ser el mecanismo para lograr que esas cosas pasen.
Yo creo que iniciativas, al menos con nosotros, las tienen todo el mundo y en todas las áreas. Hay iniciativas por mejorar. Y creo que esa es la parte donde la experiencia del cliente, si bien podemos mejorar y ser más empáticos, creo que también tiene componentes de sentido común, donde todo el mundo tenemos una idea de lo que está bien y mal, porque nosotros mismos somos clientes del banco, ¿no? O de otras empresas o de otras experiencias. Entonces, sabemos un poco dónde deberíamos de estar mejor, dónde podemos hacer otro tipo de cosas. Entonces, el rol de la innovación es eso, ¿no? El vínculo entre la parte tradicional del día a día, operativa, con la parte más aspiracional, más de clientes que ya existen o que pensamos que van a existir, ¿no? Porque ese es otro de los grandes retos que tenemos en este mundo en el que nos encontramos, ¿no? Que si queremos atender al cliente que tenemos hoy, pues ya vamos perdidos, ¿no? Porque tenemos que empezar a pensar en el cliente que va a llegar mañana y pasado mañana y en un mes y en un año, ¿no? En estos tiempos en los que vivimos, donde de un día para otro drásticamente pegamos un brinco en el tiempo en temas de digitalización, accesos remotos, dinámicas de trabajo personales, yo creo que el rol de la innovación es eso, ¿no? No solamente tener un mecanismo, sino fomentar, apoyar, gestionar una cultura que sea muy humilde para aceptar nuevas oportunidades y nuevos consejos, muy abierta de mente para pensar de manera disruptiva y muy ejecutiva, porque también si estas ideas y estas innovaciones no se materializan en un beneficio para el cliente, pues creo que tienen poco valor. Entonces, para mí el rol es muy importante, muy complejo, pero por el mismo tiempo también muy satisfactorio cuando se logra. Pues sí, sobre todo el punto, Ernesto, que una vez que logras esa gran brecha, la satisfacción que se siente, ¿no? Porque como tú bien lo dices, es un trabajo bien difícil, un papel bien complejo de la innovación en esta parte de la madurez de la experiencia, ¿no? Pero una vez que damos ese salto, que yo lo llamo es como romper esa brecha, darle ese clic y decir, lo logré, ya genera una gran satisfacción, ¿no? Y justo una de las cosas que, vaya, que también creo que es un punto importante, y aquí, Emilio, me gustaría que me ayudaras con tu experiencia a lo largo de tu carrera profesional, que has trabajado en diferentes empresas del sector financiero, no solo en México, sino también en Latam y en Estados Unidos. ¿Cómo has visto tú esa evolución que ha tenido la experiencia del cliente a lo largo del tiempo en el sector financiero en México? Creo que está en mute, Emilio. Si nos ayudan controles a darle audio a Emilio. A ver. Por allí te debe salir, Emilio, como un avisito que dice para reactivar el audio. Ahí está. Listo, ya, ahí está. Buenísimo. Bueno, creo que hoy o cada día estamos siendo más conscientes de este tema, sobre todo en el sector financiero, donde empiezan a existir cada día más métricas en relación a esto, hasta certificaciones, ¿por qué no? Aunque, una vez más, me voy hacia el tema cultural, donde hay arraigos al pasado, donde definitivamente tenemos que poner mucho énfasis en estos cambios. Sí hay, a lo largo del tiempo, hay una evolución constante, se hacen análisis, se considera cada día más al cliente para el diseño, incluso de los productos, se evalúa la experiencia del cliente y esto nos lleva a tener métricas constantes o consistentes. En el sector financiero particularmente, se ha ido forzando este tema más cada día, porque hoy hay competencia contra empresas como Amazon, por ejemplo, ¿no? Que tienen acceso a tremendas bases de datos en donde ofrecen, o las fintechs, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada día esta evolución y esta competencia, digamos que coloquialmente diríamos, tenemos al tigre suelto. Entonces, creo que tenemos que poner mucha atención en lo que estamos haciendo como sector financiero, pero definitivamente creo que hay una evolución muy positiva. Vamos hacia el punto en donde quizá, como ya lo mencionaban antes, estamos empezando a ser comparados con otras industrias y esto nos va a cada día a forzar más
a mejorarnos y a reinventarnos, por lo cual creo que estamos en ese camino verdaderamente conscientes ya de que tenemos que tener una experiencia correcta del cliente. Perfecto, Emilio, muchísimas gracias por esa, ¿no? Paseo, por decirlo así, de esa evolución de la experiencia del cliente en México. Y ahora me gustaría, ya que estamos por cerrar, nos quedan pocos minutitos de esta charla, me gustaría tocar un tema y Eli, allí con tu experiencia en el mundo de los call centers, que como ya lo hablamos, es pieza fundamental en este proceso. ¿Qué le recomendarías tú, Elia, a aquellas empresas que desean mejorar, subir su grado de madurez de experiencia del cliente? ¿Cuáles serían como esos puntos principales que tú les dirías que tendrían de alguna manera que hacer para ir en ese proceso justamente de evolución, ¿no? Como habló ahorita Emilio. Vale, pues muchas gracias, Jenny. Sí, yo creo que lo hemos venido comentando, pero lo resumiría en primero, analizar el estado de la estrategia del CX actual que tiene la compañía, conocer quiénes son sus clientes, qué canales prefieren, con cuáles canales cuentan y cuáles canales nuevos podrían implementar, ¿no? Lo que decíamos también es medir los índices de satisfacción, de respuesta, de agilidad, de solución, y lo compartía mis colegas, ese sentimiento, esa percepción en general de los clientes, de cómo están recibiendo el servicio y cuál es el sentimiento sobre su marca. Como segundo, con base en esta información, a partir de ese análisis, trazar una nueva estrategia alineada a los objetivos como compañía, combinándolo, lo decía Emilio, de cara a qué está sintiendo nuestro cliente, qué quiere nuestro cliente. Ya es parte de nuestro diseño de ese CX, nuestro cliente, ¿sí? Y qué cosas está pidiendo para implementar la omnicanalidad, para integrar nuevas soluciones tecnológicas, todo lo que es la innovación, como compartía Ernesto, porque realmente la innovación es algo que nos está potenciando nuestro propio cliente, ¿sí? La automatización, la inteligencia artificial, de cara a que cómo podemos evolucionar más hacia lo que se le llama el autoservicio, a lo que se le llama el self-service, porque creo que también es una parte clave de lo que el cliente pondera, nuestro cliente pondera como realmente experiencia. Y yo les compartiría también otro tema que me parece muy importante. Yo creo que estar abiertos a la transformación, ¿no? Lo compartían mis colegas. La pandemia nos ha llevado a una evolución y una transformación digital que la media de las compañías lo veía entre 3 y 5 años y hoy lo hicimos en un año. Entonces, realmente tenemos que visualizar cómo nos subimos a ese tren y este tren acompañado con nuestro cliente, porque es quien nos lo está demandando, ¿no? Entonces, creo que es sabido estar en esa transformación y en esta innovación, como bien nos compartía Ernesto, y ya que hay cosas que van a funcionar, hay cosas que no nos van a funcionar, por eso se vuelve finalmente que todo lo tenemos que medir para validar cuál es la expectativa o qué resultado estoy teniendo de esta experiencia y qué cambios puedo ejecutar para la mejora, porque siempre debemos de estar con una mejora constante, dado que el cliente, esto no se acaba, el cliente nos va a seguir demandando todo el tiempo y esto no es finito, ¿no? Gracias, Elia. Sí, de hecho, voy a tomar allí un punto que mencionaste de cómo estamos hoy, lo acelerado que ha pasado con el tema de la experiencia del cliente en la circunstancia en la que nos encontramos. Y aprovecho, Elia, comienzo contigo con esta pregunta ya como para hacer como un cierre global. Me gustaría conocer cuál es la visión, cómo visualizan ustedes que puede ser el futuro de la experiencia de cliente en México, ¿no? ¿Cómo vemos esa experiencia, vaya, ¿no? Ese sector, ¿cómo vemos esas estrategias? ¿Cómo vemos que va a pasar con la experiencia de cliente en unos años? Porque hay un punto importante que mencionaste, la pandemia cambió por completo. La experiencia ya en muchos sitios se ha hablado, ya hemos conversado sobre eso. ¿Y ahora qué viene? Porque muchas personas y muchas empresas se preguntan, perfecto, hice una transformación, hice muchos cambios, ¿y ahora? ¿No? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿cómo ven ustedes ese futuro de la experiencia en México? Creo que le dejaron en mute los amigos de controles, por favor, si nos pueden ayudar. Ahí ya, listo. Gracias.
Gracias por la pregunta, Jenny. Yo te diría que es continuidad. Yo, como bien lo compartía, a partir de la contingencia nos vimos en este reenfoque a la digitalización, a la tecnología, y yo veo el futuro del CX en México en esta misma línea. Yo creo que todas las compañías van a seguir con la mayor apuesta a los canales digitales, a las soluciones tecnológicas, a la automatización, lo que hoy escuchamos en todos lados, los chatbots, la inteligencia artificial, pero lo veo como una convivencia y un complemento con la atención humana, porque lo compartíamos también. La parte humana es medular. Entonces, para mí va la evolución de la tecnología y la digitalización, pero también a las personas, cómo damos esa continuidad a la atención y con calidad humana para tener esa experiencia cliente. Y lo compartía también al principio, todo esto de las herramientas y la transformación digital se vuelve un soporte a las personas que atendemos a los clientes. Y otra vez, ¿para qué? Para dar esa mejor experiencia. Porque lo compartía en algún momento Emilio y Ernesto, ¿no? Creo que lo que debemos de tatuarnos es cómo queremos ser atendidos, cómo representamos las marcas, ¿sí? Y creo que eso es parte de cómo que seguimos evolucionando. Pero para mí es seguir en la misma tendencia y con esta evolución tecnológica que cada vez nos lleva más, pero sin perder la calidad humana, que es la parte medular de los procesos para la experiencia del cliente. Gracias, Elia. Sí, está interesante esa visión de transformación digital, pero con el componente humano, ¿no? Esa mezcla que es importante no perder. A ver, Emilio, ¿cómo ves tú esa visualización? ¿Cómo ves ese futuro de la experiencia? En este mundo moderno donde estamos, donde cada vez hay mucho más competencia, desde luego, no puedo estar más de acuerdo con lo que comenta ahora Elia. Al final, digitalización, ya lo comentaba, user experience e innovación, pero hay algo bien relevante que creo que nos centra en el hoy y hacia el futuro. Siempre hablamos de temas de mejora, de análisis de resultados, y hablamos de el número nos dice dónde andamos y las verbalizaciones de los clientes nos dicen qué es lo que tenemos que mejorar. Creo que también es importante resaltar, no solo hablar y puntualizar áreas de mejora, sino resaltar lo que se hace bien. Creo que es muy importante los planes de acción, y evidentemente hay que accionar, pero también hay que resaltar lo que hoy las empresas están haciendo bien, y esto convertirlo en el benchmark para otros. Ahora, yéndonos al tema de planes de acción, creo que en el futuro, el futuro está basado en una ejecución pura y dura. No se debería buscar perfección, sino ejecución. Al final todo va a ser perfectible siempre, y no acaban de sacar el último vehículo que parecen ya naves espaciales, y siempre hay algo nuevo que le agregan, siempre, ahora ya el foquito no va aquí, va acá, tiene otras funcionalidades, etcétera. Del mismo modo, creo que esa ejecución nos va a poner en marcha rápido para poder ir implementando estos planes y evolucionar en el tiempo. Muchas gracias, Emilio. Interesante esta visión. Ernesto, ¿qué nos cuentas de cuál es tu visión de la experiencia del cliente, ya para ir cerrando este evento del día de hoy? Mira, Jenny, yo creo que en este país, en muchos términos, pero en términos de experiencia del cliente, tenemos un ADN que es muy favorable a lo que es una experiencia del cliente. Digo, no hay mejor ejemplo que ser un país donde te puedes sentar en un restaurante a las 10 de la noche y pedir algo del menú del desayuno y te lo sirven, o te lo consiguen, o ven cómo le hacen, ¿no? O sea, creo que sí tenemos en muchos sectores esa disposición y ese interés por agradar, por agasajar, por cumplir la expectativa que alguien tiene. Yo creo que donde hay un área de oportunidad, siguiendo un poco con lo que decía ahorita Emilio, es en hacerlo más formal, más ágil, más sofisticado, más institucional, más robusto en muchos sentidos. Pero yo creo que la tendencia es buena, y me parece que, de nuevo, en esta contaminación positiva que tenemos de otros lugares, de otras experiencias, de otras prácticas, pues lo que está haciendo es eso, que cada día vaya subiendo el nivel de exigencia. Me parece que todavía varios sectores estamos poniéndolos al corriente de esa exigencia,
pero creo que tampoco estamos muy lejos de eventualmente superar esa exigencia y empezar a ser proactivos. Entonces, para mí es positivo el panorama. Perfecto, Ernesto. Bueno, muchas gracias y, por esta visión, y muchas gracias ya a todos, Ernesto, Emilio, Elia, por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que, digo, ha sido una excelente charla la mañana de hoy. Ha sido un grato placer además compartirla aquí con ustedes, y gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta charla el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado, que la hayan disfrutado enormemente. Pues tuvimos allí varias preguntas, algunas las tomaron los mismos ponentes. Bueno, por temas de tiempo creo que no nos va a poder responder, no vamos a poder responderlas todas, pero bueno, muchas gracias a todos. Y Marta, adelante. Sí, muchísimas gracias, Jenny. Efectivamente, hay alguna preguntita que se ha quedado un poquito pendiente, pero otras de ellas los propios ponentes han ido respondiendo a ellas. Para mí, fantástica plática, y agradecerles a esta estupenda mesa de panelistas: Ernesto García, Emilio Lang, Eliana Santillán, gracias. Y como siempre, pues solicito ese gran aplauso virtual para todos ellos, que es una experiencia muy agradable. Y bueno, pues sin duda agradecerles a todos su asistencia. Esperamos que haya resultado, como decía Jenny, de su interés, y que puedan extraer ideas propias, conclusiones propias que les resulte útil para este desarrollo creciente de la experiencia de cliente en México. Comentarles que dentro de nuestro portfolio de actividades hay una herramienta denominada autodiagnóstico, mediante la cual el socio va a poder conocer, va a poder graduar ese grado de madurez de experiencia de cliente de su compañía. Sin más, nos vemos en la siguiente AMECTOL en el mes de junio, y esperamos que nos acompañen en nuestra primera masterclass, la primera masterclass AMEC, que iremos anunciando en nuestras redes sociales. Y, por supuesto, no olviden visitar nuestra web y hacerse socios. Muchas gracias por su asistencia y hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Bye.